Bueno, ya os ha dicho un poco mi currículum Juan. La verdad que creo que en el fútbol, cuando él me ha dicho respecto a la empresa que si se podía aportar, creo que hay muchas cosas en común, ¿no? Os puedo poner un ejemplo de cómo ha evolucionado el mundo del fútbol respecto a hace no tanto, 40, 50 años, como a la actualidad, ¿no? Por ejemplo, hay una llegada que marcó un poco la historia del fútbol español, que es la llegada de Di Stéfano al Real Madrid. Siempre la pongo como ejemplo, ¿no? Di Stéfano juega en River Plate, en Argentina, se declara en huelga porque en aquel momento en Argentina todos los jugadores podían ser renovados anualmente su contrato solo incrementándoles un 15%. Es decir, un jugador llegaba con 18 años, le hacían un contrato bajísimo, porque claro, era joven, y si iban aumentando el 15%, iba renovando anualmente. Vamos, era casi una situación de esclavitud absoluta, y entonces los jugadores se ponen en huelga, grandes jugadores históricos de Argentina ya de los años 50. Como les desafilian de la FIFA, ellos no pueden volver a jugar al fútbol en Argentina. En Colombia se está generando una liga paralela fuera de la FIFA, con un montón de dinero que estaba llegando, todos sabemos de los años 50, apertura de fronteras, Estados Unidos, había un montón de dinero que blanquear, y generaron el fútbol a través de una liga paralela, donde el famoso Millonarios de Bogotá contrató un montón de jugadores, ¿no? En aquella época, Santiago Bernabéu organizó el 50 aniversario de la fundación del Real Madrid, invitó a un equipo sueco, el Norrköping, y a Millonarios, que en aquel era un equipo poderosísimo. Y es cuando Millonarios hace una ruta por Europa. Primero juega, creo que en Canarias, contra Las Palmas, juega en País Vasco y juega en el famoso 50 aniversario del Real Madrid, donde impacta a Santiago Bernabéu, y Santiago Bernabéu ficha a Di Stéfano, cambiando la historia del Real Madrid, yo creo que para siempre, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo fueron decisiones muy aleatorias. Es decir, si Millonarios a lo mejor hubiera empezado su gira por Francia, a lo mejor Di Stéfano hubiera acabado en el Stade Reims, que en aquel momento era un equipo poderoso francés, y a lo mejor nunca hubiera sido el Madrid pentacampeón de Europa. Bueno, casi seguro que no lo hubiera sido. Todo era una forma muy aleatoria. Podemos poner lo mismo, por ejemplo, cuando Kubala acabó en el Barcelona. Todos sabemos que tras la Segunda Guerra Mundial, pues todo el telón de acero y el comunismo, se produce una situación de precaria y se crea un equipo que se llama el Hungaria, que va recorriendo los pueblos como el circo, haciendo partidos amistosos ahí, y entonces llegaron a Barcelona y Kubala gustó, también hubo una cosa con una situación de unas faldas, y se quedó en Barcelona y cambió la historia del Barcelona también. Eso era hace 50 años, no hace tanto. Y era todo muy aleatorio. No había vídeos, no había... todas las contrataciones eran casi recomendaciones, no había ningún análisis previo casi, y todo también con mucho poder de los entrenadores. ¿Qué sucede? Llega la ley Bosman, que como todos sabemos abre que en España solo podían jugar 2 o 3 extranjeros, a que todos los pertenecientes a la Unión Europea. Entonces los clubes damos un giro auténticamente radical a nuestra forma de entender la dirección deportiva. Y ahora no solo habría que ser buenos en el campo, hay que ser buenos en los despachos. Y esto lo comentaba con Juan antes de entrar, ¿no? Cualquier director general de cualquier club de fútbol me puede discutir muchísimas cosas, pero no me puede discutir que el mayor circunstancias para dar plusvalía a un equipo de fútbol y generar recursos económicos en un club es una dirección deportiva. En mi época en el Sevilla, durante 7 años, nosotros vendimos jugadores por valor de 200 millones de euros, que era quintuplicaba casi el presupuesto anual del club, con un gasto que en algunos momentos pudo ser, por ejemplo, el caso de Seydou Keita, que nos costó 3,5 millones y al año siguiente lo vendimos por 15. O el caso de Jeffrey Kondogbia, que lo compramos por 1,5 millones y al año siguiente lo vendimos por 20. El coste total de la dirección deportiva del club, sin contar el director deportivo, que era Monchi, que es, digamos, un alto cargo de alta dirección, es decir, ventajista, pero no lo pongo dentro del coste total, no llegaba a 500.000 de euros. De todo el entramado deportivo, contando gastos, contando viajes, contando salarios, contando todo, de 12 personas, no llegaba a 500.000 de euros. Entonces es una producción de una plusvalía que estoy seguro que un departamento de marketing de un club de fútbol no puede conseguir. Puede llegar a buenas cifras, pero nunca de ese tipo, y por eso siempre creo que es una inversión necesaria y barata.
a día de hoy, como cuando el famoso caso Watergate, la información es poder, y en el fútbol te da un poder que se puede traducir en una situación económica importante, y en una situación para una empresa como es un club de fútbol y una sociedad anónima deportiva que puede salvar un año entero la venta de un solo jugador, ¿no? Os voy a enseñar un poco cómo es nuestro organigrama. Para ser un club como el Elche, la verdad que es un organigrama bastante ambicioso, porque entre otras cosas, iba a decir con mi anterior presidente, pero ya desde hoy expresidente, porque hemos cambiado de presidente hoy, ahora mismo de hecho estamos cambiando de presidente, así que una de mis exigencias para dejar Rusia, cuando trabajaba en el Zenit, para venir al Elche, era hacer una dirección deportiva potente. Soy yo el director deportivo, que tengo todas las responsabilidades deportivas, tengo un secretario técnico que es Emilio Vega, y como podéis ver ahí, tenemos casi 10 ojeadores. Algunos no son de tiempo completo, son personas que solo hacen fin de semana porque tienen otro trabajo, y bueno, intentamos englobar todos los sitios del mundo, que ahora os explicaré cómo lo hacemos, ¿no? Porque obviamente no es una cosa aleatoria. Utilizamos dos herramientas principalmente, luego hablaré de ellas, que son Y-Scout e Instat, que son dos herramientas importantes y son claves para nuestro trabajo, que son unos nuevos recursos que hay en las direcciones deportivas de los clubes de fútbol. Y aquí os vamos a explicar en este documento, que está en inglés, porque lo hice en mi época de Zenit y la verdad que como estoy bastante orgulloso de él no lo quería cambiar, respecto a cómo se hace nuestro periodo de trabajo, ¿no? Si nosotros empezamos en septiembre a trabajar, porque como comienzo, hacemos una primera época, que yo lo llamo cantidad y calidad, como podéis ver, y es desde agosto, que empiezan las ligas, hasta diciembre, intentamos ver la mayor cantidad de partidos. Pero claro, tú dices, oye, tú trabajas en el Elche, ¿de qué te sirve ver un Real Madrid-Barcelona, un Manchester City-Manchester United, un Inter-Milan? Pues como me puede servir ver una película, por puro placer. Entonces, obviamente, mi función como director deportivo, una de mis funciones principales, es ordenar a mis ojeadores y a mi secretario técnico, buscar la mayor cantidad de partidos posible, en que haya más jugadores que puedan ser asumibles de nivel de calidad para el Elche, pero también de nivel económico, porque si no, es como podéis ver en esa situación en inglés, la relación de coste, rendimiento, edad, potencial, valor interno dentro de la situación del club, y ahí he puesto una cosa muy importante que para un club como el Elche, que es los jugadores que acaban contrato. Como sabéis, en el fútbol, fuera de cualquier tipo de derecho laboral, todos los contratos son limitados, tienen una duración estipulada, incluso tienen una cláusula para romper lo estipulada, cosa que en otros ámbitos de la vida de derecho laboral no existe, y eso obviamente es una ventaja. Por eso nosotros siempre hacemos una priorización de los jugadores que quedan libres, porque son los jugadores que no hay que pagar a otro club para firmarlos, por lo tanto ahí los hacemos una prioridad. Tenemos un primer periodo de fichajes en enero, donde se puede hacer unos retoques a la plantilla, y luego el siguiente visionado, como podéis ver, de febrero a junio, lo llamo calidad. Nosotros cada mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, de unas ligas determinadas, ahora os digo cuáles de ellas, hacemos lo que llamamos un once ideal. Hacemos el mejor lateral derecho, el mejor defensa, el mejor delantero, el mejor mediocampista, etc. Cada mes de varias ligas. Ahí solemos filtrar unos 400 nombres, más o menos, 400, 450. Febrero solo vemos esos jugadores y elegimos el partido en el que haya más jugadores de los que nosotros llamamos los elegidos. Es decir, si hay un partido en el que juega un equipo que tiene 4 elegidos contra otro que tiene 3, 7, y hay un partido que juega uno contra ninguno, pues no se ve ese, se ve el que tiene más elegidos. Y de ahí por eso llamamos este periodo de calidad, de visionado. ¿Para qué? Para que yo en mayo, cuando tenga la reunión con el entrenador, aunque durante toda la temporada estemos en constante contacto, porque obviamente otra de mis importantes tareas es ver el nivel que tengo dentro en mi diálogo con el entrenador, qué tipo de fútbol practica el entrenador, etcétera, para poder en mayo identificar con el entrenador, como veis ahí, el profile de la posición y el jugador determinado. En ese momento yo con el entrenador hago un filtro final donde ponemos 5 jugadores, 6 jugadores por puesto, y si incluso el entrenador tiene conocimiento
de alguno de ellos porque juega en España o porque lo ha tenido en otro momento o porque tiene buenos informes, es cuando se empieza el periodo de negociación y de contratación de ese futbolista. ¿Qué sucede? Los jugadores de fin de contrato, según la ley de la FIFA, tú en enero ya les puedes hacer un precontrato para el año que viene. Entonces, claro, no hay que ser tonto. O sea, ya en enero hay que empezar con estos jugadores tener negociaciones para adelantarte. Porque no es importante sino el conocimiento, sino también ser bastante rápido. Que eso es una cosa para mí en fútbol muy, muy decisiva. Estas son las ligas más importantes que seguimos, que son las 58 ligas. Hay una cosa muy importante para mí en el fútbol, y es que la información es importante, pero la que hay que transformar es en conocimiento. Para mí, bueno, el fútbol y en la vida, me parece. Es decir, tú puedes tener un montón de información a día de hoy, en el siglo XXI, con internet, con herramientas que ahora os puedo enseñar, puedes acceder a, yo qué sé, debuta un chico en Chile el domingo, el lunes le puedes ver jugar ya, está el partido completo colgado en una web, o todo eso lo tiene todo el mundo, ya. Es una cosa que accede todos los equipos del mundo, los que somos rivales. Pero claro, si todo tienes la información y no sabes transformarla en conocimiento, no sabes filtrarla, no sabes priorizarla, sea cual sea la categoría, no te sirve de nada, ¿no? Por eso nosotros hemos dividido las ligas con las ligas de clase A, las ligas de clase B y las ligas de clase C. Son donde yo aplico una prioridad de visionado para el equipo al que pertenezco, que en este caso es el Elche, que es un equipo modesto de la primera división y con unas cantidades limitadas de inversión. Como veis, Brasil, Italia, Alemania tienen un asterisco. Eso quiere decir que ni siquiera vemos todos los equipos de Alemania, porque hay equipos, además en estas ligas tan poderosas, donde no tenemos ningún acceso a nivel salarial. Nosotros estamos en un rango salarial entre 350.000 euros brutos y 550, 600.000. Si hay un delantero que me guste mucho, puedo volverme loco y pagar algo más, pero hay salarios en Italia, Alemania y, aunque os parezca increíble, en Brasil, que es ahora mismo una potencia a nivel de liga interna, en torno al 1 millón neto, 1,5 millones neto, 2 millones. Por mucho que venda el Sol de Alicante, de Elche, las playas y demás, el profesional, cuando ve el dinero, o sea, muy pocos. Esto de que dicen, no, vengo por el amor de la camiseta y tal. Eso es una milonga muy grande que te enfrentas al fútbol en el primer momento que lo conoces. Vienen un poco como profesionales, ojo, no me parecen para nada criticables, como cada uno en nuestra empresa seríamos capaces de irnos a otra empresa que nos diera mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. No es una crítica, pero digo que muchos que hablan del romanticismo y todo eso, aquí se olvida bastante, como es lógico. Por lo tanto, elegimos Brasil, la Serie B de Brasil, Holanda, Argentina, Segunda División Argentina, Francia, Segunda División Francesa, Championship, ni siquiera Premier League, la Premier la veo como veo el teatro, Championship es Segunda División Inglesa, que a día de hoy incluso es un mercado de difícil acceso. Solo os voy a dar un detalle. Inglaterra ha vendido sus derechos televisivos por 7.600 millones de euros los próximos 3 años. España estamos a punto de rozar en una oferta con Telefónica más Canal Plus, que sabéis que ahora lo ha comprado, en 3.000 millones. O sea, 4.600 millones de diferencia. En la temporada 16-17, el último de Inglaterra va a ganar lo mismo en televisión de ingresos que el Real Madrid y el Barcelona, 160 millones de euros. Por lo tanto, vienen años peores para la captación de jugadores, etcétera, etcétera. Hay que reinventarse porque vienen años bastante malos, porque los ingleses han sabido vender el producto. También quiero decir que en Inglaterra hay 13 millones de abonados al pago, de la televisión de pago. En España no llega a los 2 millones y es uno de los principales motivos por qué existe este desfase, que obviamente en España, pues por otra cultura, y lo veo también lógico, nos gusta casi más ir al bar a ver el partido con los amigos que abonarnos en casa, cosa que defiendo, pero que obviamente nos va alejando de competir con Inglaterra. Portugal, Italia, segunda italiana, la primera división, la segunda división, la liga alemana, la segunda división alemana, Bélgica y Uruguay. Son las que llamo estas ligas prioritarias. Luego, como podéis ver, tenemos la liga de clase B y la liga de clase C. Estas ligas de clase A conseguimos ver unos 50 partidos cada fin de semana, más o menos, entre todos los que somos. Hacemos unas reuniones mensuales para hablar, para discutir sobre nombres. Hacemos muy importante, intentamos, y esto la verdad que ha sido una suerte aquí en Elche, con el low cost,
viajar 2 veces en cada fin de semana a ver fútbol en directo en estos países. Esto sí, la verdad que aquí he encontrado un montón de vuelos a lugares especiales y está bastante bien porque por una cantidad muy pequeña conseguimos ver y planificar mucho fútbol en directo. De los otros partidos utilizamos recursos periodísticos, pues notas de prensa, ideales, mejores jugadores. Hacemos una utilidad mucho de programas resúmenes de estos jugadores y siempre soy muy exigente que nos guste un jugador, pues perdemos un poco de tiempo en la información, quién es su agente, cuándo acaba contrato, si ha tenido lesiones importantes, si está cedido por un equipo grande, etcétera, que es otra modalidad que empleamos en clubes como el Elche, ¿no? Intentar los jugadores de equipos grandes, en este caso en el Elche tenemos un jugador cedido por el Chelsea, pues obviamente ser clubes formadores de esos jugadores. Equipos gigantes, Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United, Manchester City, tienen un montón de jugadores jóvenes que no les tienen lugar y nosotros los ofrecemos ahí como clubes que puedan ayudar en ese proceso formativo y que a nosotros nos dé un rendimiento deportivo. Este año hemos tenido la suerte de acertar con este chico croata y bueno, nos ha unido una buena relación con el Chelsea que ojalá podamos seguir manteniendo para poder continuar trayendo sus jugadores aquí, ¿no? Esto es un poco lo que hacemos los que os he contado, ¿no? La primera mitad de año hacemos el 11 ideal, salen 200 jugadores y luego ya vemos más o menos 4 por puesto, ¿no? Y en ese momento es cuando hacemos una búsqueda muy precisa de información, ¿no? Mi jefe anterior, Monchi, bueno, él 2 veces anterior, siempre hablaba mucho de esto, ¿no? De buscar el otro factor para intentar minimizar el riesgo en la contratación de un futbolista. Claro, cuando minimizas el riesgo técnico es cuántas veces ves al futbolista. Si lo has visto 30 veces y lo han visto 5 personas diferentes, el riesgo técnico se minimiza bastante. Si lo has visto en directo, mucho más. Pero claro, está el riesgo psicológico y eso es difícil de valorar en muchas situaciones. Incluso yo creo que viviendo con un jugador 2 semanas nunca se conoce a las personas. Yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Imagina que contratamos un jugador, he tenido casos que nos han pasado situaciones increíbles, de no rendir, por ejemplo, en el Sevilla, irse al Levante y meter 15 goles al año siguiente. Entonces decir, pero bueno, es el mismo, ha ido el primo, lo otro, hay cosas que en el fútbol no son matemáticas, que luego hablamos de un tema que es Moneyball, que ha generado mucha expectación en el mundo del deporte, sobre todo en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, tú contratas un jugador, lo traes, primer día lo metes en un hotel, imagínate que se enamora de la recepcionista, cosa que puede pasar, y él tenía una pareja y esa pareja no viene ya a eso, no le deja ver a sus hijos, eso le produce un problema emocional, un problema de rendimiento. ¿Dónde está hecho mal nuestro trabajo? ¿Dónde nos hemos equivocado? Hemos ido a verle, le hemos conocido. Entonces, siempre se tiende a minimizar, pues te lees las entrevistas, analizas sus lesiones, ves si la han expulsado alguna vez, cuál ha sido el motivo, vas a ver entrenamientos. Y luego, sobre todo, el clásico, llamar a compañeros o excompañeros que ha tenido. Esto siempre es una ley matemática. De 5, 3 hablan bien, 2 hablan mal, normalmente. Si pasa al revés, hay que sospechar. Es decir, si 4 o 5 hablan bien, hay que sospechar, porque ni los buenos son tan buenos. Y si 4 o 5 hablan mal, hay que sospechar, porque ni los malos son tan malos. La ley aritmética es 3 hablan bien, 2 hablan mal. Si han jugado en su mismo puesto, siempre habla mal, siempre. Y bueno, por eso muchas veces cuando hablábamos existe mucha sinergia entre las direcciones deportivas de llamarnos a preguntar. Y claro, puede ser que algún jugador que haya tenido, por ejemplo, él en su etapa en el Castellón, era un chico magnífico y a lo mejor en una etapa que a lo mejor tuve yo en Valladolid o en otro, no lo era. Nunca se sabe. Entonces, eso es un riesgo que se tiende a minimizar, pero siempre se termina corriendo. Bueno, nosotros hemos hecho un modelo para enseñaros una base de datos que hemos diseñado, porque bueno, una de las cosas más importantes que creo que se puede hacer a nivel informativo es ordenar la información. Yo creo que es que no me sé la clave porque siempre la tengo metida, así que la voy a buscar. Cuando llegué al Elche y quise hacer el traslado de lo que había hecho la anterior comisión deportiva, pues todo lo que encontré no es criticable, digo las formas de trabajo, no quiero que se me note esto como una crítica,
era todo desordenado, es decir, era todo en papel, no había ningún seguimiento real. Entonces, a ver si he acertado. Diseñamos esta base de datos, que aunque se ve aquí un poco regular, está bastante bien, donde nosotros, por ejemplo, aquí metemos un informe, por ejemplo, hacemos de todos los ojeadores, pues hacen una búsqueda y digo yo, bueno, pues yo quiero un jugador que juegue de lateral derecho porque Damián Suárez acaba contrato y no quiere la oferta de renovación. Hicimos una serie de valoraciones que eran A, B, C, D. A es que puede ser titular en nuestro equipo, B que puede estar en nuestra plantilla, C que hay que continuar viéndolo y D descartar, pues entonces sería una A. ¿Y quiénes son los jugadores que me han destacado mis scouting? Te sale y te sale todos los que han destacado durante todo este año. Obviamente todo esto lo he hecho ¿por qué? Porque en el mundo del fútbol, como todo es lógico, cada maestrillo tiene su librillo, pero cuando hacemos un mismo método de trabajo, que eso yo creo que puede valer para cualquier empresa, la información se depura de una manera más rápida y todos entendemos más, porque si uno te presenta el informe en Excel, otro en Word, otro te envía un email, los hay antiguos todavía, que yo lo entiendo, que te lo hacen a mano, porque pues, en el mundo del fútbol todavía hay gente. Entonces, en este sentido, he querido integrar en esta herramienta, que es una herramienta bastante sencilla, voy a hacer una búsqueda más menor con un scout, por ejemplo, todos los jugadores que ha puesto A, mi scout, a ver, uno que sé que tenga, Dani Salas, en delanteros. Y en ese sentido hace que todo sea más, no sé si puede ser porque mi informático haya puesto un bloqueo para que no acceda a nadie, pero bueno, que me parece bien. Hacer todo siempre en una herramienta, metido en lo mismo, porque realmente una de las cosas que veo en el fútbol es que todo termina siendo muy en el aire, incluso cuando un presidente o un director general te diga, oiga, ¿cuál es su trabajo de este año como dirección deportiva? No, es que hemos ido a ver 1000 partidos. Ah, sí, ¿y dónde está? No, mira, pues esto se queda, porque si yo mañana me voy del Elche, el que venga lo puede aprovechar. Y no muchas veces que pasan otros clubes que se va, todo el mundo se lleva todo y ala. Y no pasa. Yo esto lo dejaré aquí si me voy algún día y espero que lo utilicen porque ha sido bastante, por lo menos bajo mi punto de vista, práctico. Este modelo es un modelo de libreta de scouting porque intentaba condensar dos cosas, que eran la rapidez y la cantidad de información. Y aquí no se ve bien, pero si veis que es un cuaderno que hemos diseñado donde se viene el análisis táctico del equipo y aquí comentarios de análisis de 22 jugadores. Todas esas fichas se suben a la base de datos y esa base de datos luego nos produce toda la información que has visto con modelo individualizado. No os quiero aburrir, pero obviamente no se hace un análisis porque sí, elegimos las características técnico, físico y tácticas de los jugadores, se analiza todo eso, porque obviamente tenemos que seguir. Y ahora, no sé si habéis visto la película Moneyball, que es una película, bueno, primero es un libro que habla de Billy Beane. Billy Beane es el director general de Oakland, que es Athletics, que fue un equipo de béisbol, que en Estados Unidos sabéis que los presupuestos están cerrados, que con el menor presupuesto durante 2 años consecutivos fue subcampeón de la liga de béisbol. Inventó un programa informático a través del cual, con el uso de estadísticas, calculando jugadores que tuvieran average medio, es decir, que fueran, en béisbol se divide en 5, picheo, bateo, correr, etc., consiguió ir contra todos los gigantes y consiguió ser 2 veces su campeón. Os recomiendo la película, aparte está Brad Pitt, que creo que siempre gusta ver, como actor digo, pero a las chicas en otro sentido. Y creo que es una actuación extraordinaria y aparte está maravillosamente guionizada por para mí uno de los mejores guionistas que ha hecho El ala oeste de la Casa Blanca o Newsroom, que es Aaron Sorkin, que es un guionista extraordinario. Y es una buena película, aparte de su historia y demás. Entonces en el fútbol, después de esto de Moneyball, que volvió loco a todo el deporte americano, el libro solo existe en inglés, pero también os recomiendo que lo leáis, ha intentado generar una herramienta de análisis estadístico de todos los equipos.
nosotros la utilizamos, se llama Instat Scout. Hay dos, hay una que se llama Misco Recruiter y esta la hicieron los rusos y allí la conocí, allí la pude identificar y la verdad que es, si se pudiera ver, es una herramienta bastante interesante. Analizan todos los parámetros de los equipos y no sé por qué no se ve este. Ah, porque es Google Chrome, vale, ya lo sé. Ahí por eso no se ve el otro. Ya he descubierto el problema. Bueno, ellos quisieron, pues con todas las estadísticas, ser capaces de... Aquí estamos. Analizar todos los jugadores del mundo. ¿Qué problema tiene? Para mí tiene varios problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es que el fútbol no es un deporte de repetición. Normalmente nunca se hace en un campo de las mismas dimensiones ni con las mismas condiciones atmosféricas. Ni con las mismas condiciones atmosféricas, ni siquiera los jugadores juegan en el mismo puesto y nunca se hace un deporte de repetición. Aquí estamos. Bueno, como podéis ver, puedes acceder a todas las competiciones del mundo. Puede ser como países rarísimos, como aquí, lo siento, puedes ver, por ejemplo, España, en la primera división, voy a elegir el Elche, obviamente, y puedes ver todos los partidos. Como podéis ver, solo aquí te da un listado de todos los jugadores y todos tienen un número donde se puede ver el análisis de cada jugador. Por ejemplo, vas a Víctor Rodríguez y puedes ver todos sus valores, dónde ha jugado, cuál es su posición principal, cuáles son las habilidades del jugador, en defensa, balones robados, pressing, etc. Y dices, oye, quiero ver todas las acciones de este jugador los últimos 50 partidos, todos los centros. Puedes acceder, le das a centros y te salen todos los centros. Quiero acceder a todos los pases peligrosos, a dónde el otro. Y eso hace que el jugador le genere un index. Se llama Stack Index. A partir de 200, la cosa pinta bien. Entonces, tú puedes decir, ves el análisis de cada partido. Pases buenos, pases malos, pases peligrosos. Córdoba-Elche, 217. Elche-Getafe, poco peor, 197. Español-Elche, muy bien, 235. Intervención buena, mala, regular, etc. Entonces, con eso, dices, ostras, ¿para qué sois directores deportivos? Quiero un jugador que juegue en el Barcelona, que tenga más de 23 años, que sea zurdo, que pega bien. Bueno, central, el Barça busca central, ¿no? Defensa central, venga, a ver qué nos sale. Y te sale, ya te salen los jugadores, pues nada más, Marcos Rojo, Vermaelen, Dante, Boquetti, Felipe, Matías. Ahora viene lo más difícil, claro. Ahora hay que acertar en todos esos, en uno de esos. Incluso puedes elegir decir que tenga más de 100, 210 de Instat y te quitas aquí y te salen los mejores centrales del mundo. Es lo que dice él. Ahora esto es muy fácil, ¿no? Con estos niveles no fallas en ninguno. Pero bueno, ya se puede acceder. Incluso te hacen un informe de análisis del rival impresionante, ¿no? O sea, en este sentido puedes hacer. Este también va a nivel videográfico, pero a nivel videográfico hay otra herramienta que se llama Y-Scout. Es una herramienta italiana que han creado unos chicos en Chiavari. Es un buen ejemplo de empresa. Empezaron hace 10 años a intentar conseguir un desarrollo de esta herramienta. Empezaron con 2 clientes, ahora tienen 1900, son número 1 del mundo del fútbol, no hay nadie que los supere. Eran 2 chicos locos que lo único que hacían era grabar y cortar partidos. Antes todos nos íbamos por internet, etcétera, etcétera. Y ahora eres capaz de... Por eso os digo que la información está. Puedes ir a todos los países del mundo y eres capaz de acceder en España, Primera División, equipos. Bueno, puedes ver todos los equipos de Almería. ¿Quién es? Trujillo. No, Trujillo sí. Quiero ver los mejores acciones de Trujillo. Y te viene aquí
y en esta imagen de aquí de la izquierda, si tuviera otro esto, os digo, saldría, se ven porque está el formato hecho de eso, pero bueno, ahí veis, si cuando se viera normal, eso en el mundo del fútbol actual, lo puedes ver en el teléfono, lo puedes ver en el iPad, o sea, la información está ahí, la cuestión es saber filtrarla. Poco más que os pueda decir, podría dar muchos detalles, pero tampoco quiero aburriros, un poco de todo y nada, dejo un poco a Dani, que también tiene mucha experiencia y también ahora en un difícil mundo que es la segunda vez, donde desgraciadamente cuesta un poquito todo más. Hablamos los pobres ahora. Buenas tardes a todos. Después de un poco la ponencia de Víctor, al que conozco de hace muchos años y que fue profesor mío en el curso de directores deportivos en Madrid, un poco que decir, quizás solo una reflexión, ¿no? Hablamos de la empresa, hablamos de la internacionalización y de cómo gestionarlo. Yo quizás lo más o la mayor reflexión que puedo hacer es primero que en cada uno está, independientemente de la categoría en la que se encuentre, en este caso Víctor es un director deportivo de primera división, yo soy un director deportivo de segunda B, por mucho que el Hércules sea el Hércules y sea el equipo histórico que es. Lo primero es la adaptación, lo primero es, y luego a nivel personal, el hecho de que por muy en segunda B que estés, tengas siempre la sensación de que en cualquier momento estás en otra categoría. El año que viene puedes estar en segunda o de repente te puede firmar yo soy de Bilbao, el Athletic Bilbao. ¿Eso qué significa? Pues que efectivamente con los medios que tengas, seguramente, no seguramente, en este caso con muchas más dificultades que las que gracias a Dios Víctor tiene, tienes que adaptarte también de esa manera a que tu rendimiento y tus soluciones a la incorporación de fichajes, a la incorporación de jugadores y tu rendimiento de planificación y de organización de la estructura del club sea casi tan importante como la que va a tener un equipo de primera división con unos medios económicos mayores, ¿no? Eso te hace pues que tengas que estar en especial alerta, en especial atención, trabajando con plataformas, como bien dice Víctor, que al final a nivel más o menos económico casi todos los clubs podemos tener Y-Scout o podemos tener un poquito situaciones que te permitan tener. A nivel de fútbol internacional, pues nosotros por ejemplo tenemos un acuerdo con una empresa italiana que se llama Génova Internacional, que es una escuela de fútbol donde uno de los motivos principales también es que la marca Hércules, que en este caso creo que es importante porque ya digo que en este caso es un equipo con trayectoria, no pierda el hecho de que tú estés en boca de mucha gente en un país tan importante como el fútbol italiano, el hecho de que jugadores extranjeros puedan venir aquí y puedas tener un conocimiento y una llegada a ellos que seguramente si no hay un acuerdo económicamente serías incapaz de poder tenerlo, y sobre todo tener especial atención a esas situaciones. Es decir, yo al final pienso que el año que viene voy a estar en segunda división. ¿Cuál es la forma de poder tener un conocimiento de mercado? Pues como digo, sobre todo estructurando de la mejor manera posible, con pocos medios, buscando las formas, digamos, de planificación y organización para que todo ese fútbol internacional, que es un poco de lo que estamos más hablando, pues lo puedas tener controlado a un nivel mucho más reducido, por supuesto, bien con un seguimiento de muchos jugadores, desde la famosa situación que se ha vivido en España a nivel de selección española, unida a la crisis también que se ha provocado en el país a nivel económico. Antes prácticamente era inviable que cualquier jugador español saliese fuera, pero claro, ahora en el propio Valencia pueden ganar 3 millones de euros, pero igual en el Manchester City ganan 8. Antes eso no ocurría, ahora mismo eso se ha generado a todos los niveles, no solamente de jugadores, sino también de técnicos, ¿no? Porque España en ese sentido, a raíz de todos los méritos que tuvo y el modelo de juego y lo que se generó en este país con el fútbol, que además creo que nos lo merecíamos de una vez, pues eso generó en la empresa y generó, a partir de ahí se ha abierto un mercado que antes prácticamente pues era un mercado casi inviable para España, ¿no? Todo el mundo venía aquí, nosotros viajábamos mucho más, en su época pues se puso de moda Sudamérica, viajábamos mucho prácticamente todos los clubes, incluso las empresas argentinas, y en esa época estaba en el Castellón, en segunda división, y el fluir de argentinos por ahí era tremendo, más que por el Castellón en sí, porque teníamos a 15 kilómetros a Villarreal, ¿no? Con la época dorada de los Riquelme, Arruabarrena, Diego Caña, etcétera, etcétera, con lo cual
pues bueno, pues para mí casi pues tenía a Christer Pires, lo he tenido como aquel que hice delante, el famoso agente de Maradona en su día, que desde luego no venía a ver al Castellón, venía a ver al Villarreal, y de paso, pues lógicamente esa empresa gestionaba con nosotros. Pero al final, de esa manera, con esos contactos que uno genera, pues logramos traer a un jugador como Leo Ulloa, jugador de San Lorenzo de Almagro en aquel momento, que jugaba muy poco, estaba casi siempre cedido, 2 años cedido, en Olimpo, etcétera, y al final ese jugador que viene aquí a Segunda División en España, lo acaba firmando en Almería, por un dinero importante para nosotros, y de la Almería lo acaba firmando el Leicester City de primero el Brighton en Segunda División, en Championship inglesa, y después el Leicester, ¿no? Es decir, que es un jugador que al final, producto de ese seguimiento internacional que haces, y de esa, pues como bien decía Víctor, acabas consiguiendo objetivos importantes. Como decía un poquito, ¿cuál es la situación que yo vivo, o que vives a nivel empresarial, o a nivel... el convencimiento, como bien decía Víctor antes, con tu gente, de que lo que tienes muchas veces en casa, y de que el área deportiva del club, pues prácticamente es el alma mater de todo, ¿no? Muchas veces no se ve así. Como yo siempre digo, a veces los directores deportivos estamos en la última silla, allí al fondo, escondidos casi. Cuando todo va bien es el míster, es el jugador, es el delantero, y cuando va mal, pues un poco se giran a ver quién es el torpe que ha traído aquel de allá, ¿no? Y muchas veces es un poco lo que desgraciadamente nos toca. Nosotros teníamos un caso, y lo cuento como anécdota un poco para hacer ver, pues, cuál es un poco también nuestra misión en el día a día, por la situación económica que tenía este club y todas las incidencias que había habido con el fútbol base. Pues yo me encontré en mi llegada este verano con un descenso de por medio y con muchas cosas, pues porque de hecho la puerta del fútbol base estaba cerrada prácticamente, ¿no? Había directivos que formaban parte de la entidad que prácticamente querían quitar total y absolutamente el fútbol base, ¿no? Ahora, con la situación puntual que se está dando con un jugador nuestro, que es Alex Muñoz, que es un central zurdo que en este momento está seguido por equipos de primera división española y de primera división extranjera, incluso posiblemente en poco con alguna oferta, pues a más de unos desgraciadamente tienen que pasar esas cosas para que se den cuenta que la inversión en la cantera y la inversión en precisamente el área de fútbol, como bien dice Víctor, pues al final te lleva a que igual la solución del Hércules esta temporada pues pueda ser el posible traspaso de Alex Muñoz fuera, ¿no? Eso te hace que tengas que estar en absoluta alerta siempre. Las formas de trabajo y de estructura no son tan exigentes, digamos, y tan intensas como las que requiere un equipo de primera, pero bueno, si vienen a ser un poquito, el modelo de trabajo suele ser un poquito parecido. Quizás pues yo, en vez de ver tanto fútbol internacional, pues empiezo a trabajar viendo a los equipos filiales de España. ¿Por qué empiezo a ver a los equipos filiales? Pues que lógicamente en el mercado de enero entiendo que, siendo un equipo de segunda B como es el caso, las posibilidades de traer a un jugador extranjero son complicadas, las posibilidades de traer a un jugador que esté compitiendo en segunda división titular o en primera son prácticamente remotas y nulas, y entonces me encuentro con que la lógica te dice que para poder reforzar con algún jugador que esté compitiendo y que tenga un buen nivel, pues realmente donde lo puedes encontrar es en algún filial. ¿Por qué? Pues porque un filial posiblemente, llámese Atlético de Madrid, llámese Real Madrid, llámese Atleti, llámese, depende qué tipo, Elche, el que sea, si su situación deportiva es un poco indefinida y no tiene en un momento determinado problemas ni por arriba ni por abajo, te pueden ceder a ese tipo de jugador. Te lo pueden ceder porque para ellos pues puede ser mejor que pueda estar jugando en un equipo a nivel competitivo como el Hércules, cuando es un playoff, y una posibilidad y una presión como la que hay aquí, genera siempre un crecimiento importante en ese futbolista que igual pues jugando cada día con un filial no lo hace, ¿no? Al final, un poco la vuelta al inicio de un poco de mi comentario. Creo que lo más importante para todo es la adaptación que tenemos que tener a nivel empresa, en este caso nosotros como directores deportivos, y cómo podemos gestionar, dentro de que yo creo que Víctor ya lo has puesto, vamos, más que bien, cuáles son los modelos un poco generales de los clubes, el seguimiento, las reuniones, y luego sobre todo lo que yo decía un poquito en tono irónico, al final la toma de decisiones. La diferencia nuestra en algunos casos es que somos más públicos, con lo cual siempre nos cae alguna, o nos cae bastantes, porque al final muchas veces pues no es lo mismo decidir qué va a pasar en una zapatería, pues al final hay una repercusión en la zapatería, al final igual echas al que más zapatos vende, pero pues desgraciadamente no se sabe. Con eso convivimos nosotros, tenemos que convivir con esa presión también de la toma de decisión, que como él dice, el jugador, bueno, yo tengo un caso, o un caso, no sé, supongo que sois de Alicante algunos y sabéis,
nosotros tenemos dos delanteros, que es Javi Portillo y Fernando, ¿no? Fernando, el penúltimo año en el Lucena hace 16 goles, perdón, y el año pasado en el Cartagena hace 20. Este año lleva 5, creo. Y Javi Portillo, los 2 últimos años en segunda división, uno hace 17 y otro hace 12, o 13. Este año creo que lleva 7, me parece. Bueno, aquí no se para de criticar a esos delanteros, es decir, no se para de criticar a esos delanteros, lógicamente a mí porque se entiende que no aciertas con la decisión. Tienen todo para que en segunda B, que es una categoría inferior a la que incluso han competido, se den las circunstancias de que esos jugadores marquen más goles. El por qué no lo hacen pues es muy relativo. La toma de decisiones que tienes que tener es la que crees en ese momento y estás absolutamente convencido que va a hacer, y al final como directores deportivos y máximos responsables de la parcela y el área deportiva, pues indudablemente tenemos que tomar decisiones que en este caso son públicas, con lo cual hay una consecuencia también paralela a que cualquier cosa que hagas un poco pues lógicamente, como se suele decir, va en el sueldo el hecho de que esa decisión sea más o menos criticada o dejada de criticar, ¿no? Yo creo que siempre el convencimiento sobre el trabajo y la absoluta certeza y seguridad de lo que estás haciendo, creo que al final de una manera o de otra te acaba poniendo en su sitio, ¿no? Dentro de que es un mundo absolutamente complejo, muchas veces, y yo siempre lo digo en un tono así con amigos, digo que en este caso hablamos de fútbol, no, ya a veces en una empresa de otro perfil ya es difícil que a veces los números cuadren haciendo las cosas bien, pues que en el fútbol prácticamente es casi imposible, ¿no? Eso, 2 y 2 casi muy pocas veces son 4, con lo cual la readaptación que uno tiene y sobre todo el convencimiento y la sensación siempre de que lo que estás haciendo es lo adecuado, creo que es determinante en nuestra toma de decisiones y en nuestro modo de trabajo. Ya te digo, luego después a nivel de un funcionamiento interno de seguimiento, de un funcionamiento de las reuniones, de estructura y tal, pues cada uno adapta. Yo creo que así lo que más insisto es un poco que dentro de un club de fútbol de un nivel u otro, pienso que la labor nuestra y un poquito la clave de algunos éxitos es saber adaptarte bien a lo que tienes en cada momento y cómo puedes funcionar, y un poco vulgarmente hablando, buscarte la vida. Es decir, si yo no puedo viajar lógicamente a Sevilla porque no tengo dinero para viajar, tengo que adaptarme y ver cómo soy capaz de ver aquel partido que quiero en ese momento, o de tener el informe adecuado del jugador puntual en ese momento si yo no tengo capacidad de hacerlo, ¿no? Creo que mimetizar eso y adaptarte un poco a todo eso creo que es importante en el manejo de nuestro a nivel internacional. O solamente, como decía antes, quizás no perder nunca esos contactos que te hacen que la empresa o la marca Hércules que en ese momento tienes no pierda caché o que pierda lo menos posible, intentar que eso siga en boca de, y que ese club a la hora de tener esos contactos extranjeros no dé sensación de que ha perdido todo el valor y todo el nivel, porque es un problema a la hora de la credibilidad futura que puedas tener. Y luego después tener un seguimiento de la mejor manera posible. Como digo, si no se puede ver el fútbol en directo, pues habrá que verlo pues vía internet, habrá que verlo vía televisión, habrá que verlo vía contacto, pero intentar tener la mayor información posible para que a la toma de la decisión final, aunque la categoría sea más baja y los recursos sean menores, pues poder elegir de la mejor manera posible y con el convencimiento mejor para que al final pues las cosas funcionen, ¿no? Yo con esto creo que poco más os puedo comentar y por mi parte. Os quería hacer una pregunta para hacer ese link entre el mundo del deporte y la empresa. Ellos son emprendedores o empresarios. ¿Qué clave podéis dar para ayudar a los empresarios a ser más competitivos, ¿no? ¿De qué forma, con un poco la experiencia del mundo del fútbol español, creéis que ha habido ese cambio de tener un poco la etiqueta de perdedores a de repente dar el salto a poder ser una referencia y poder ser competitivos a nivel internacional? Por favor, a ver si podéis hacer ese traslado con su realidad empresarial. Bueno, yo no sé si es de Valdano, yo se la escuché a Valdano, esta frase: el éxito solo está por delante del trabajo en el diccionario. Yo creo que cuanto más se trabaja, más suerte se tiene, cuanto más suerte se tiene, más éxito se tiene. Para mí hay una cosa muy clave que ha dicho Dani y estoy completamente de acuerdo, y es que creo que en el mundo de la empresa, que también tiene que ver con el mundo deportivo, quien tome la decisión determinada tiene que ser
la persona que tenga más conocimiento de esa decisión. Creo que ha habido una cosa muy importante, es que cada vez hay mejores profesionales en todos los ámbitos en el mundo del fútbol, ¿no? Y antes a lo mejor había circunstancias presidencialistas, ¿no? De presidentes que toman decisiones, a lo mejor el hombre es muy bueno vendiendo fruta o en cualquier ámbito empresarial y se cree que llegar al fútbol, pues como de fútbol y de medicina todo el mundo sabe, pues también se pone a opinar. Yo creo que se puede hacer un paralelismo perfectamente en la empresa, es decir, si tú tienes un director de recursos humanos en el cual tú has contratado, confías perfectamente y le das esa responsabilidad con una serie de exigencias, pues que le dejes a él tomar una decisión de si hay que echar o contratar más o menos. Si tú tienes una persona encargada de ventas o de poner tu empresa en internet, pues eso, que tú como dueño de la empresa, como máximo seas capaz de delegar en esa elección de gente y dejarle esa responsabilidad, para mí me parece clave. En el fútbol me parece clave, ¿no? Es decir, que los presidentes, directores generales gestionen cosas que a mí se me escapan, presupuestos, ingresos, negociaciones de marketing, cosas que yo como director deportivo no estoy capacitado, entonces no tengo capacidad, pero que luego tenga la independencia para mí de una toma de decisión, y eso me parece que como emprendedor, como empresario, parece clave. Es decir, tú le das una responsabilidad a una persona y ya en ese momento asuma esa responsabilidad, con acierto o con fallo, pero por lo menos tenga esa responsabilidad. Y eso hace que yo creo que como gestor podemos llamar de talento en tu empresa, sea por una máxima responsabilidad, saber rodearte de buenos profesionales. Y eso yo creo que en España, a nivel formativo, etcétera, estamos rodeados de ello. Por eso me parece que como una clave del éxito es trabajar y saber rodearte de buenas personas y dejarles independencia para la toma de decisiones. Y eso en el fútbol también me parece clave, ¿no? Es decir, que un presidente sea tan frío de poner a profesionales en esta área y que tomen las decisiones. ¿Que puedan ser erróneas? Bueno, pues se depuran responsabilidades y ya está, ¿no? Pero creo realmente que para mí es clave en el mundo empresarial. Sí, bueno, como complemento a lo que dice Víctor, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que luego después, la pregunta un poco de Juan era el por qué creemos que España ha conseguido los éxitos que antes no conseguía, ¿no? Yo creo que también hay a nivel empresarial, creo que es importante, lógicamente, el concepto claro de lo que quiero vender y cómo lo quiero vender y el material que uso para venderlo. Y me explico, es decir, yo creo que todos somos de fútbol y quizás uno de los problemas que ha tenido a nivel de selección española un poco era que había muchos momentos del famoso es que no saben muy bien a qué juegan, ¿no? Es que no sabemos si jugamos defensivos, si jugábamos en ataque. Un año había un seleccionador y jugábamos con 8 atrás, al año siguiente jugábamos, quiero decir, quizás una de las claves que ha tenido el éxito de la selección española ha sido que por una vez, para descanse el famoso Luis Aragonés, creo que fue el precursor, hubo un momento en que se enfocó el fútbol de una forma y de una manera con el famoso tiki-taka, pero se eligieron los mimbres adecuados. Es decir, creo que hasta ese momento, o en mucha parte de la trayectoria deportiva de la selección española, no se sabe muy bien a qué se jugaba. Era un equipo a veces indefinido, de repente una convocatoria jugaban dos medios centros defensivos, en otro partido se jugaban como no había funcionado de otra manera. ¿Qué quiero decir un poco con ello? Pues que creo que al final, a la hora de poder transmitir lo que ha querido transmitir la selección española, o a la hora de transmitir lo que quiere transmitir una empresa en la venta internacional de lo que sea, creo que lo principal es que se tengan las cosas claras y que se usen los miembros adecuados para llegar a ese fin. En el momento en el que España juega de una forma, cree en ella y utiliza sobre todo, como se suele decir, se decía vulgarmente, a los pequeños, a los Iniesta, Silva, etcétera, al final los éxitos salen, indudablemente pues son buenos, claro. Si fuesen malos no se hubiese conseguido, pero se crea un modelo de juego famoso y se crea un sistema y una idea que convence a los propios jugadores y al final pues llegan los éxitos. Insisto, porque el producto es bueno también, si el producto no es bueno es más complicado, pero porque se cree, con lo cual la reflexión que yo hago es un poco el que lo que se tenga que hacer se crea 100% en ello y se utilicen los miembros adecuados para hacerlo. No puedo vender zapatos si no llevo cajas, si no los pongo en cajas, los llevo de cualquier manera en una bolsa, pues igual la imagen es peor. Yo creo que
Si hago algo, creo que tengo que hacerlo bien y sobre todo llevar los miembros adecuados para hacerlo. Yo simplemente quería aportar en ese paralelismo que estabas comentando un poco entre el mundo de la empresa y el mundo del fútbol. Yo desde el 97 al 2003 he sido directora de marketing del Elche Club de Fútbol. Entonces, o sea, me ha hecho apoyo el comentario que hacías, ¿no? Sigo. Apoyo el comentario que hacías, ¿no? Porque para mí sí que existe un paralelismo y yo os felicito en terminar con un sector totalmente distinto, un concepto como el de la internacionalización. Creo que existe mucho paralelismo entre el mundo de la empresa y el mundo del fútbol. El fútbol, nos decían esta tarde, el fútbol vende una experiencia que afortunadamente ha cogido mucho valor y que, bueno, ahora mismo puede ser que esté bastante sobredimensionada. Pero tú vete a países extranjeros y mira cuáles son las marcas reconocidas del territorio español. Barça, Madrid, Madrid y Barça. Y eso ya habla mucho, yo creo, que de lo que puede venir un poco detrás en cuanto al mundo de la empresa. Me ha encantado ver también un poco que está tan estructurado, una cosa tan difícil de estructurar, tan intangible, ¿no? Como es el tema de los jugadores, ¿no? Y la parte psicológica y cómo tratar un poco de ahí llegar a materializar. Claro, porque podríamos establecer el paralelismo jugadores-competidores, ¿no? El analizar empresas competidoras o potenciales clientes, o tú no crees que... No, yo para mí el concepto del jugador, y bueno, ellos aquí van a entender más, para mí es el producto que está vendiendo la empresa, ¿eh? Sin duda. Cuando, por ejemplo, el Víctor hablaba, ¿no? de la cantidad de dinero que se invierte, es que es tu producto. O sea, luego el marketing, merchandising y tal, estás adornando. Y es un complemento que cuanto más lo puedas explotar, mejor. Pero para mí, y eso, ahí sí que vemos un concepto distinto de internacionalización, yo creo, porque aquí se habla bastante más de globalización, ¿no? De cómo se puede llegar a estar mirando en otros mercados el que tú complementes mejor tu producto. Por eso, o sea, también un poco el felicitaros en la reflexión de acabar con un concepto bastante distinto, pero que al final te va a... O sea, si ahora vas uniendo ideas, pues acabas un poco viendo eso, ¿no? Que el mundo es totalmente global, que existe estructura, que la información se tiene que convertir en conocimiento, y son todo cosas que venimos 2 días escuchando para el mundo de la empresa, ¿no? Y ahora las vemos pues detrás de esas 22 personas que van todos los domingos detrás del balón, y mira el dinero que mueven, ¿no? O sea que sí, para mí sí que existe un paralelismo y una nueva forma de enfocar un poco el mundo internacional y la globalización. Yo haciendo varias reflexiones que son muy buenas respecto al hecho de hay sitios donde, por ejemplo, Argentina, el AFIT, que es un poco la Hacienda Argentina, descubrió que la venta de jugadores en Argentina y en Uruguay respecto al Producto Interior Bruto tanto de ambos países está muy por encima de sectores básicos del país, ¿eh? Es decir, la llegada de divisas, dinero, etcétera, era clave. De hecho, por eso metieron un palo muy fuerte a nivel Hacienda y se hizo varias investigaciones que ha acabado con gente en la cárcel porque obviamente se defraudaban muchos impuestos con el tema fútbol, pues declarando fuera, etcétera, ¿no? Ahí la Kirchner se enfadó mucho y ha conseguido una recaudación muy importante. Por eso, cuando tú dices la reflexión de otros países de Europa, a día de hoy es mi sector y ojalá no acabe nunca. Lo de sobredimensionado siempre lo he escuchado mucho. También cantan los Rolling Stones con más de 60 años y vale 60 euros la entrada. Y Julia Roberts hace películas bastante malas y la pagan 20 millones de euros. Es decir, el fútbol se paga lo que generas y no, a día de hoy, pues obviamente no se mantendría como hemos hablado antes, ¿no? Entonces, siempre me molesta un poco cuando es que los jugadores están muy bien pagados. Bueno, también creo que Jorge Javier Vázquez ha hecho un contrato extraordinario en Telecinco de 3 millones de euros netos. No está nada mal. También da 25 de SAR todos los días. Por lo tanto, se merece el dinero que gana. En ese sentido, quiero decir que en países más, entre comillas, industrializados, por ejemplo Alemania, a día de hoy el fútbol es prioridad familiar. Han sabido generar, cosa que en España nos está costando mucho, un entorno a través del fútbol de la familia, de los horarios 3 de la tarde, los sábados normalmente, se come allí, entradas relativamente baratas, entre 90 y 100 euros, que parece mucho, pero si comes y meriendas allí,
tus 4 hijos, lo otro, con unas estructuras, ha hecho que ahora mismo el fútbol en Alemania principalmente esté teniendo un crecimiento exponencial, creo que del 15% cada año. No hay equipos de primera división que venden el 94% de las entradas. Eso ha hecho que empresas gigantes como Saab, que es el dueño del Hoffenheim, que todos los conocéis, que es las aplicaciones informáticas que podéis trabajar, sea el dueño del Hoffenheim, o el nuevo dueño del Hamburgo, que también es un tipo relacionado con el software internacional, bueno, por no hablar de Volkswagen con el Wolfsburgo, o el famoso Bayer Leverkusen con la Bayer, ¿no? O PSV Eindhoven en Holanda con la Philips, o Novartis en Suiza con el Basilea. ¿Qué hace? La imagen de una empresa multinacional la liga a un club de fútbol, la liga a la diversión, la liga a los éxitos, y esa imagen sale completamente refractada. Novartis es un gigante farmacéutico, pero yo sinceramente no conocía hasta la dueña de Novartis hasta que no la vi un día presidiendo el Basilea. Ni no es que es la dueña de Novartis, que es presidenta del Basilea. Sinceramente no sabía quién era. Cuando la vi públicamente presidiendo el Basilea, pues son esos sentidos de eso, ¿no? Yo creo que ese nivel de la empresa, hacerla más grande a través del fútbol, se está haciendo en Europa. Hay auténticas peleas por dar nombre a los estadios, ¿no? O sea, Sí, exacto. Naming rights es ¿Qué vale el Santiago Bernabéu? O el Nou Camp, ¿qué vale? Bueno, ahora está vendido, ¿no? Eso dicen. Eso dicen, pero bueno, ¿qué vale, no? Creo que a referencia a lo que dices, creo que el exponente más grande es que un nombre de un estadio casi no tenga precio. Así estamos. Una pregunta por aquí. Buenas tardes. Bueno, yo lo primero agradecer la presencia de Víctor y de Dani. Creo que es muy importante para la provincia de Alicante que tanto Elche como Hércules estén representados aquí en esta semana, porque bueno, hablábamos del Madrid y el Barcelona, pues bueno, sois el Madrid y el Barcelona de la provincia de Alicante, y creo que eso es importante, ¿no? Dentro de lo que es el mundo empresarial, cualquier empresa necesita un plan de empresa, tanto para la proyección nacional como la posible financiación. Y en el mundo internacional necesitamos también un plan de internacionalización. Dentro de ese plan de internacionalización hay una serie de riesgos que tiendes a minimizar, como pueden ser pues, las barreras arancelarias o barreras políticas que se encuentra la empresa al intentar exportar sus productos, ¿no? Yo creo que vosotros tenéis un riesgo y me gustaría que explicarais un poquito cómo lo gestionáis, ¿no? Y es que vosotros empezáis la temporada y un empresario, por ejemplo, pues puede hacer una proyección de 2, 3, 4, 5 años con lo que quiere hacer con su producto y su empresa. Pero vosotros tenéis la gestión de una posible crisis con un descenso o de una crisis también positiva que es un ascenso. ¿Cómo gestionáis, cómo contempláis en vuestro proyecto esas opciones? Porque no es lo mismo jugar en primera que en segunda vez. Bueno, es una cosa clave para esto, ¿no? Y bueno, creo realmente que hay clubes, y creo que en el Elche no ha pasado, y ha sido uno de los errores que se han cometido esta temporada, que solo tienen vista a corto plazo. Bueno, perdón, que se ha cometido la temporada pasada, que he sido, desgraciadamente, he sufrido, porque con el nuevo, no sé si sabéis que ahora la Liga ha hecho un cálculo en primera y en segunda división, con ingreso, gastos, contrato televisivo, seguro del descenso, porque hay en España un seguro del descenso, que no es como en Inglaterra, pero está bien. Entonces te calculan y te dan un nivel de límite salarial para tus jugadores. En el caso de Elche, 13.200.000 la temporada pasada. Por circunstancias de no pensar a medio plazo, de querer salvar el club de cualquier forma, de creo que unas decisiones precipitadas, se gastaron 21 millones de euros. Lo que ha hecho que a día de hoy no hayamos podido firmar en invierno y bueno, como sabéis, tampoco es que sea una cosa muy escondida, llevamos 3 meses sin cobrar, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha producido que eso, porque si hacemos los cálculos, los 9 millones que se pasan de más son los que faltan ahora, ¿no? Hay que tampoco ser un ingeniero económico, ¿no? A mí en ese formato que ha hecho Liga para el control económico me parece brutal. ¿Por qué? Porque ha sido muy inteligente y busca lo que tú dices. Es decir, que no dependas de un resultado deportivo para la supervivencia de un club.
Yo siempre me he preguntado, y así se lo hice saber al presidente, qué hubiera pasado si el Elche, que con 40 puntos y se descendió con 38, hubiera bajado a segunda. Hubiera sido un problema gravísimo. Entonces creo que en el fútbol no vale el corto plazo. Porque el corto plazo te miente. El corto plazo realmente te puede hacer una cosa muy grave. Y es que un club, como él ha dicho, el Villarreal, modélico en la gestión, en la inversión, en el trabajo de scouting, en el trabajo de categorías inferiores, un club modélico en la forma de llevarlo, en estructurado. Vamos, estamos hablando de empresarios de mega éxito en España como son la familia Roch. ¿Qué pasó un día? Que un día la pelotita se puso caprichosa y se fueron a segunda división. ¿Ha pasado algo en el Villarreal? Nada. Ha vuelto a ascender y ha vuelto a estar arriba. Eso es un club para mí modélico en mucho sentido. ¿Por qué? Porque siempre lo vean todo a medio plazo. Y el día que hubo el problema grave del descenso, en el Villarreal ha pasado relativamente desapercibido. De hecho, este año recién ascendidos, el año pasado y este año, van a volver a jugar Europa League. Por lo tanto, eso habla de un club estructurado. Y muchas veces, no sé si, como dice él, y estoy de acuerdo, el entorno social del fútbol, gente brillante en el mundo empresarial de sus empresas privadas, brillante en el fútbol, pierden un poco el sentido. Y hace que el populismo de hay que gastar, que no traemos jugadores, que no traemos fichaje, que nos vamos a segunda, que lo otro, hacen que grandes empresarios que han hecho modelos de empresa gigantes en el mundo del fútbol pierdan un poco el sentido, quizás al ser público, como dice él, y se tomen decisiones siempre cortoplacistas. Y todas las decisiones cortoplacistas llevan a que realmente hay un problema en el mundo del fútbol. Y eso, por eso, la Liga creo que ha intentado, como tú dices, minimizar ese riesgo con el límite salarial, las sanciones pertinentes si no se cumple, y que todos los clubes tengamos una visión a medio plazo, no a corto, porque a corto un accidente que, como estoy de acuerdo contigo, tú en tu empresa tú puedes planificar todo, trabajas, hay un factor suerte, pero bastante menor que en el mundo del deporte. Por eso creo que la decisión de la Liga de los límites salariales dentro de los equipos de fútbol ha sido una gran decisión y creo que va a dar salud al fútbol y, entre otras cosas, y lo digo claramente aunque me dedique a ello, que haya la justicia de que parece que en el fútbol, por ser lo que eran, pues ha habido ya 2 amnistías fiscales. Vosotros como empresarios entiendo que os indignéis, porque yo, siendo del fútbol y comiendo de él, me parece increíble que haya habido 2 amnistías fiscales en España, que los clubes se han reducido la deuda a 0. Es una cosa indignante. Por esto, y creo que la participación del Consejo Superior de Deportes, muy amigo del presidente de la Liga, el señor Cardenal, en un momento también electoralista importante, pero bueno, esos son muchos motivos, han tomado esta medida, y es que el fútbol no tiene que estar al día con Hacienda como todas las empresas, y eso es un poco la decisión que se ha tomado para el control financiero, cosa que apoyo completamente. Eso hace que vayamos hacia un fútbol más limpio, más igualitario y sobre todo más controlado económicamente. Poco más, es decir, volver a lo que Víctor decía, dirijo un club de fútbol socialmente, a diferencia de una empresa privada, donde creo que si voy a ganar siempre y voy a poder pasearme en limusina hasta que dejo de no ganar y la limusina se convierte en que no puedo salir a la calle, cosa para la que no estoy preparado, con lo cual cometo errores y cometo locuras financieras. Pues, ¿de qué manera puedo ganar? Pues gastándome más dinero, fichando al otro, echando a 5, trayendo a 5 nuevos. No te asegura en absoluto nada. Y luego desde el modelo de gestión interna que desde la crisis y desde los últimos acontecimientos se han cubierto, antes prácticamente no estaba previsto. Yo me encuentro, gracias a Dios, una circunstancia puntual en el Hércules cuando llego, que ya estaba contemplado en caso de descenso la rescisión de contratos por parte de jugadores con contratos de segunda división. El club siempre tenía la potestad de, en caso de decidir quedarse con ese jugador, tener el poder hacerlo, digamos, y si no, comunicar con una fecha la rescisión del contrato. Claro, vas a segunda división B y te encuentras con contratos de 150.000, 170.000, 130.000, 120.000, absolutamente inviables. Gracias a Dios se había contemplado a día de hoy ese tema, pero es que eso ha pasado, y Víctor lo sabe bien, hace 5 años o hace 7, en la época de
de vacas gordas y bajabas a segunda B un equipo histórico del perfil nuestro o cualquier otro y se encontraba con 10 jugadores con contrato y con contrato de segunda división. Y ahora algún jugador en segunda división gana 120, 60, 50, 80, antes ganaban 300, 400, 250, auténticas locuras, muchos días por encima del mercado, pero era lo normal. Entonces se encontraba un club que bajaba a segunda B y se encontraba pues a nivel de contratos con 1,5 millones de euros ya en jugadores que ya estaban ahí, de los cuales encima la mitad ya no te valía, otros no querían estar y la mitad no te valía porque además venían de descender, su rendimiento era bajo, ¿no? Se ha cubierto, gracias a Dios, eso en el mundo del fútbol, los clubes se cubren, pero aún como dice Víctor, y él lo ha vivido, yo he tenido más suerte, afortunadamente, en ese sentido, y me he encontrado limpio, digamos. Al final lo único que hice fue, a pesar de que había jugadores que sí tenían el valor suficiente deportivamente hablando, había una imposibilidad absoluta de pagarles, pero gracias a Dios estaba cubierto porque el club ya se había cubierto en ese sentido y ya había decidido que si no se quería contar con ellos no se contaba. Entonces los clubes se van hoy en día, gracias a Dios, cubriendo, pero insisto, siempre hay casos excepcionales que se provocan generalmente, además, casi nunca por los profesionales. En algunos casos el profesional quiere salvar también el culo, como se suele decir, y también comete errores, pero solemos ser bastante más equilibrados y debemos tener bastante la cabeza más fría sobre las cosas, incluso a nivel económico. O sea, no siempre los directores deportivos o los profesionales del área deportiva han llevado al fracaso económico a los clubes, sino muchas veces todo lo contrario. Muchas veces el dirigente que quiere salir en la foto, el que quiere solamente estar para que le digan todo lo guapo que es y lo bien que hace las cosas, en el momento que eso no ocurre y pasa a tener problemas para poder salir por la calle sin que le digan esto o lo otro, pues generalmente es el que más nervioso se pone. Y una vez más le doy la razón a Víctor, incluso gente brillantísima en la empresa y a nivel privado, pero el mundo de la tele, del show business, de la popularidad es a veces difícil de llevar, y cuando no te conviertes en exitoso y en algo, pues no siempre sabes llevarlo, ¿no? Pues muchas gracias, un aplauso a nuestros invitados.